Polluelos. Hoy vamos a hablar del sistema nervioso autónomo en relación a la UP7, en la cual, en el problema, un individuo que supuestamente se encontraría estresado, necesitamos ver cuáles son las respuestas de adaptación al estrés, y obviamente como las mismas están principalmente desarrolladas por el sistema nervioso autónomo, tenemos que analizar el sistema nervioso autónomo desde el punto de vista fisiológico. Para ello, vamos a ver un Power, que les preparé, y que es el siguiente. Veamos. Bueno, entonces, vamos al sistema nervioso autónomo, fisiología, gentileza del Instituto Tejedor. Con respecto al sistema nervioso autónomo, es la porción del sistema nervioso que controla la mayoría de las funciones viscerales del cuerpo. Por eso se lo llama el sistema nervioso de la vida vegetativa. Interviene en la regulación de la presión arterial, de la motilidad digestiva, de las secreciones gastrointestinales, del vaciamiento de la vejiga urinaria, de la sudoración, de la temperatura corporal, otras muchas actividades como por ejemplo la erección y la eyaculación que vimos durante respuesta sexual humana en sexualidad. Y bueno, se lo conoce también como el sistema nervioso de la vida vegetativa. Si lo comparamos con el somático, observen. Al sistema nervioso somático se lo conoce como el sistema de la vida de relación, mientras que el autónomo el de la vida vegetativa. El somático tiene receptores en la piel, en órganos de los sentidos como el ojo, el oído, etc. El autónomo tiene receptores fundamentalmente en las vísceras. Las aferencias del somático son conducidas por fibras gruesas y mielinizadas de tipo A, medianas y mielinizadas de tipo B, relativamente rápidas. En cambio, las aferencias del autónomo son conducidas por fibras de tipo B, que son medianas y mielinizadas, y las de tipo C, que son amielínicas y delgadas. Entonces son fibras más lentas, según la clasificación de Erlanger y Gasser. La integración del somático es cortical. Cuando hablo de cortical me refiero al neocórtex del cerebro. Mientras que la integración del autónomo es subcortical. Ocurre en el hipotálamo, en el tronco encefálico, etc. Por eso es que la percepción por ejemplo, las modalidades sensoriales del somático son conscientes. En cambio, la percepción de las modalidades sensoriales viscerales, que por ahí son reguladas por el sistema nervioso autónomo, tienden a ser inconscientes. Bueno, con respecto a las eferencias, el somático controla el músculo estriado esquelético, mientras que el autónomo controla el músculo cardíaco, el liso y las glándulas. Es por eso que, por lo general, la actividad del somático es voluntaria, mientras que la actividad del autónomo es involuntaria. La última neurona de las vías del somático, de las vías eferentes, se encuentra en el sistema nervioso central, en el tronco, en los núcleos motores de los pares craneales, o en la médula, en el asta anterior medular. En cambio, la última neurona del sistema nervioso autónomo está en el sistema nervioso periférico, en ganglios latero- y prevertebrales para el sistema nervioso autónomo simpático, o en ganglios viscerales para el sistema nervioso autónomo parasimpático. Bueno, ¿cómo se organiza el sistema nervioso autónomo? Este se activa sobre todo a partir de centros situados en la médula espinal, en el tronco encefálico y en el hipotálamo, y asimismo ciertas porciones de la corteza cerebral, sobre todo la corteza del sistema límbico, pueden transmitir señales hacia los centros inferiores e influir de este modo en el control autonómico. El sistema nervioso autónomo también suele operar en medio de reflejos viscerales. Por ejemplo, señales sensitivas subconscientes que provienen de órganos viscerales pueden llegar a los ganglios, al tronco del encefálico o al hipotálamo, y después volver en forma eferente, como respuesta refleja subconsciente, directamente a los órganos viscerales para controlar su actividad. Esto se llaman reflejos autonómicos. Por ejemplo, lo que habíamos visto, el reflejo vasoreceptor o quimioreceptor de control de la presión arterial. Bueno, las dos divisiones funcionales del sistema nervioso autónomo son el simpático y el ortosimpático, o simplemente simpático, y el parasimpático. Las señales autónomas eferentes se transmiten hacia los diversos órganos del cuerpo a través de sus dos componentes principales denominados sistema nervioso autónomo simpático y sistema nervioso parasimpático. Vamos a compararlos. El simpático prepara al cuerpo para situaciones de máxima exigencia, el estrés o el ejercicio. La reacción de lucha o de huida, fight or flight, dicen los norteamericanos. Mientras que el parasimpático es un sistema de conservación de energía que controla la incorporación de nutrientes, la respiración, la función sexual, etc. La neurona central o preganglionar del simpático está en la médula tóraco-lumbar.
En cambio, la neurona central o preganglionar del parasimpático se encuentra en el tronco y en la médula sacra, se dice que es cráneo sacro. La neurona periférico ganglionar o posganglionar se encuentra en ganglios que en el simpático están cercanos al sistema nervioso central, son laterovertebrales o prevertebrales, mientras que en el parasimpático, la neurona periférica o ganglionar está en ganglios lejanos al sistema nervioso central y próximos a las vísceras, ganglios viscerales. Es por eso que las fibras preganglionares del simpático son cortas y las posganglionares son largas, porque el ganglio está cerca del sistema nervioso central. En cambio, en el caso del parasimpático, las fibras preganglionares son largas y las posganglionares son cortas, porque el ganglio está lejano al sistema nervioso central y está cercano a la víscera. Una excepción en el simpático lo constituye la médula adrenal, que tiene fibras preganglionares largas, que van directo a la médula, porque la médula adrenal funcionaría como un ganglio simpático. Es una excepción. Entonces, con respecto al simpático, ahí lo tienen, mirá, tiene la neurona preganglionar en la médula espinal entre T1 y L2, o sea, toracolumbar. De ahí las fibras preganglionares son cortas porque llegan hasta un ganglio laterovertebral, que está próximo a la médula espinal, o bien un ganglio prevertebral, el ganglio celíaco, el mesentérico superior, el aórtico renal, el mesentérico inferior. Entonces, después, la fibra posganglionar es larga, porque tiene que ir desde este ganglio hacia el corazón, o hacia los bronquios, o hacia el hígado. Entonces, fibra precorta, fibra poslarga. La excepción, decíamos, era la médula adrenal, acá está, donde la fibra que recibe es una fibra pre, pasa por los ganglios, pero no hace sinapsis. Sigue derecho hasta acá, porque el ganglio sería la propia médula adrenal. Entonces, yo tengo neurona central, en el sistema nervioso central, la médula toracolumbar. Fibra preganglionar corta, de la médula hasta un ganglio cercano al sistema nervioso central, como pueden ser los ganglios prevertebrales, laterovertebrales o los prevertebrales. Y una fibra posganglionar larga que va desde el ganglio simpático hasta la víscera correspondiente. Bueno, una característica que tienen las neuronas de las vías eferentes y aferentes del simpático es la siguiente. La neurona se encuentra en el asta intermedio lateral de la médula espinal. Y de ahí, la fibra preganglionar sale por la raíz ventral del nervio espinal. ¿Sí? Esto lo que hace es incorporarse al nervio espinal, pero después abandonarlo en lo que se llama el ramicomunicante blanco. Y vuelve al ganglio, o sea, pasa al lado del ganglio, como yéndose, como hacen las fibras somáticas, pero vuelve al ganglio a través del ramicomunicante blanco. Este puede hacer sinapsis con la neurona del ganglio, ¿sí? Del ganglio inmediato, y de ahí sale el ramicomunicante gris, lo de blanco y gris es porque este es mielinizado y este es amielínico, y este se incorpora nuevamente al nervio raquídeo, o sea que hace como un rulo. Viene de la médula espinal, ¿no? Del asta lateral, sale por la raíz ventral, se incorpora al nervio raquídeo, por el ramicomunicante blanco, abandona el nervio para ir al ganglio, de ahí, si hace sinapsis con la neurona ganglionar en el propio ganglio, la fibra posganglionar se incorpora a través de un ramicomunicante gris al nervio raquídeo y después va a ir a la víscera. Ahora bien, puede hacer 3 recorridos más. Puede entrar al ganglio correspondiente al nervio raquídeo correspondiente por el ramicomunicante blanco, pero no hacer sinapsis con una neurona que está en ese ganglio, sino ascender por la cadena simpática laterovertebral hacia un ganglio que esté por arriba, descender por la cadena simpática laterovertebral hacia un ganglio que esté por debajo, o atravesar la cadena linfática laterovertebral y encontrar un ganglio prevertebral, como el ganglio celíaco, etc., y encontrar la neurona allí. En este caso, la fibra posganglionar es más corta. Bueno, esta es la organización del sistema nervioso autónomo simpático. El parasimpático, en cambio, tiene, primero que la neurona central es cráneo sacra. Se encuentra en núcleos de distintos pares craneales, el tercero, el séptimo, el noveno, el décimo. El tercero, o motor ocular común, la fibra preganglionar parte hacia el ganglio ciliar, donde se encuentra la neurona ganglionar, y de ahí la fibra posganglionar, a partir de los nervios ciliares, van a ir a controlar, por ejemplo, el músculo constrictor del iris, el músculo de la pupila, el músculo ciliar, para provocar el aumento del diámetro anteroposterior del cristalino durante la acomodación, bueno, a los músculos oculares,
sino si van por el séptimo par craneal o el nervio facial, puede ir al ganglio térico-palatino o al ganglio submaxilar. Si va al térico-palatino, va a ir a la fibra postganglionar, va a ir a las glándulas lagrimales y a las glándulas nasales para estimular su secreción. Si va al ganglio submandibular o submaxilar, va a ir a glándulas salivales, como la submandibular o submaxilar y la sublingual, mientras que si va por el glosofaringio, termina en el ganglio óptico, del ganglio óptico va a ir hacia la parótida, la fibra postganglionar, que es otra glándula salival, y ahí controla la secreción. Finalmente, si se encuentra en el núcleo cardiogastroneumoentérico del neumogástrico, mediante el neumogástrico, el décimo par craneal o vago, va a ir al corazón, a los vasos sanguíneos, al estómago, al píloro, al colon, a los bronquios, ¿tá? O sea, a vísceras que se encuentran fuera del cráneo, ¿no es cierto?, en el tórax o en el abdomen, para controlar, por eso se llama cardiogastroneumoentérico, controlar el corazón, los bronquios, el estómago y el intestino. Ahora bien, el otro segmento es el segmento sacro, que lo vimos también en sexualidad, S2, S3 y S4, que también lo vamos a volver a ver en el ser humano, porque las fibras preganglionares que provienen de los segmentos sacros terminan controlando los genitales, por ejemplo, para la erección del pene o la ingurgitación del clítoris, el útero, por ejemplo, para su contracción, o la vejiga urinaria, por ejemplo, para su contracción durante la micción. Entonces, fíjense una cosa, las fibras del parasimpático, la fibra preganglionar es larga, porque el ganglio está acá, próximo a la víscera. Entonces, la fibra pre es larga y la fibra post es corta. La neurona central es cráneo-sacra, la neurona periférica está en ganglios viscerales. Bueno, vamos a la neurotransmisión del sistema nervioso en general primero y después vamos del autónomo. El sistema nervioso somático usa todo lo que vos alguna vez viste que es un neurotransmisor, el somático lo puede usar. Por ejemplo, los tres principales estimuladores son el glutamato, la acetilcolina, las catecolaminas, y los tres principales inhibidores son el GABA, la glicina y los péptidos opioides. Pero también pueden utilizar el aspartato, pueden utilizar la dopamina, la serotonina, la histamina, hay un montón de neurotransmisores. En cambio, el autónomo utiliza fundamentalmente acetilcolina y catecolaminas, adrenalina y noradrenalina. Puede ser que utilicen el BIP, el péptido intestinal vasoactivo, en el caso del parasimpático, el neuropéptido I, el NPI, en el caso del simpático, pero casi la gran mayoría de las terminaciones del autónomo usan acetilcolina o catecolamina. Vamos a ver cómo se clasifican las fibras del sistema nervioso autónomo. Las fibras nerviosas simpáticas y parasimpáticas segregan, o bien, acetilcolina o noradrenalina. De ahí a que a las fibras que liberan acetilcolina se las llame colinérgicas. Y las fibras que liberan noradrenalina se las llama adrenérgicas. Ojo con este término. Adrenérgico es tanto si libera adrenalina como noradrenalina. No existe el término fibra noradrenérgica, o al menos no se usa. Se la llama adrenérgica. Colinérgica es que segrega acetilcolina y adrenérgica es que segrega noradrenalina o adrenalina. Bueno, todas las neuronas preganglionares son colinérgicas, tanto en el simpático como en el parasimpático. La acetilcolina o las sustancias semejantes, al aplicarlas a los ganglios, excitarán neuronas preganglionares tanto simpáticas como postganglionares, tanto simpáticas como parasimpáticas. En cambio, todas o casi todas las neuronas postganglionares del parasimpático también son colinérgicas. Algunas pueden ser peptidérgicas y segregan el BIP. En cambio, la mayoría de las neuronas postganglionares simpáticas son adrenérgicas, liberan catecolaminas. Sin embargo, las fibras nerviosas simpáticas postganglionares que van a las glándulas sudoríparas y a un número muy pequeño de vasos sanguíneos pueden ser colinérgicas. Pero se ha visto más que nada en otros animales como en el gato. En el humano casi todas son adrenérgicas. Entonces, vamos a comparar el simpático con el parasimpático. Vamos a un resumen. El neurotransmisor preganglionar es acetilcolina. El neurotransmisor del simpático. En el parasimpático, el neurotransmisor preganglionar es acetilcolina. Acá no hay diferencias. El receptor preganglionar es colinérgico de tipo N, nicotínico. Ya les voy a explicar qué quiere decir esto. El receptor preganglionar es colinérgico de tipo N, nicotínico. O sea que, simpático y parasimpático en la terminación entre la primera y segunda neurona, o sea, en la ganglionar, preganglionar y postganglionar, es igual. Cambia acá, en lo postganglionar, porque el neurotransmisor postganglionar del simpático son las catecolaminas, noradrenalina y adrenalina,
salvo las fibras colinérgicas de las glándulas sudoríparas, mientras que en el parasimpático el neurotransmisor es acetilcolina, el postganglionar. El receptor postganglionar de las catecolaminas son receptores adrenérgicos tipo alfa o beta, mientras que el receptor postganglionar colinérgico de acetilcolina en el parasimpático no es nicotínico, es muscarínico. Acá cambia el receptor. Mismo neurotransmisor, pero distinto receptor. Vamos a algunas láminas para atrás. A ver. Ahí está. Entonces, acá hay, digamos, acá se libera un neurotransmisor y acá se libera otro. Este es el neurotransmisor preganglionar, o que libera la neurona preganglionar, y este es el neurotransmisor postganglionar que libera la neurona ganglionar. Bueno, este es el parasimpático. En el parasimpático acá se libera acetilcolina y se une a receptores nicotínicos. Acá se libera acetilcolina y se une a receptores muscarínicos. Tanto la fibra pre como la fibra post son colinérgicas. En cambio, vamos para atrás. En el simpático, yo también tengo una sinapsis aquí, entre la primera y segunda, entre la neurona preganglionar y la ganglionar, y aquí, entre la ganglionar y la víscera. Esta es la sinapsis preganglionar y esta es la postganglionar. Bueno, aquí el neurotransmisor es acetilcolina y los receptores son nicotínicos. Aquí el neurotransmisor es catecolaminas y los receptores son adrenérgicos, salvo las fibras que van hacia el músculo, hacia las glándulas sudoríparas, que serían colinérgicas. Quiere decir que la fibra pre es colinérgica y la fibra post es adrenérgica. En el parasimpático la pre era colinérgica y la post también colinérgica. Bueno, y en el simpático hay una excepción, nuevamente, que es la fibra que va a la médula adrenal. Esta fibra es colinérgica, porque la médula es como un ganglio. Es la víscera, pero a la vez es un ganglio. Quiere decir que aquí, desde la médula espinal, la fibra preganglionar llega a la médula adrenal, libera acetilcolina, la acetilcolina se une a un receptor nicotínico, y la médula, actuando como un ganglio, libera catecolaminas. Pero las libera la sangre. No tiene una fibra postganglionar. Bueno, avancemos. Las láminas las habíamos visto todas. Bueno, estamos acá. Entonces repito, simpático. Neurotransmisor preganglionar acetilcolina uniéndose a receptores colinérgicos de tipo N, nicotínico. Neurotransmisor postganglionar catecolaminas, noradrenalina y adrenalina, uniéndose a receptores adrenérgicos de tipo alfa-beta, parasimpático. Neurotransmisor preganglionar acetilcolina, uniéndose a receptores colinérgicos de tipo nicotínico. Neurotransmisor postganglionar, también acetilcolina, pero uniéndose a receptores colinérgicos de tipo muscarínico. Bien. Vamos a los neurotransmisores. Acá tienen la estructura química de la acetilcolina. Está formado por el acetato, que es un compuesto de 2 carbonos, deriva del ácido acético, y después un compuesto nitrogenado, que es la colina. ¿Sí? Acetilcolina. Y esta es la noradrenalina. La noradrenalina tiene una estructura, un anillo aromático, que deriva de la fenilalanina y del triptófano y de la tirosina, que eran 2 aminoácidos aromáticos. Esta es la noradrenalina. Ahora vamos a ver cómo se sintetiza cada uno. Vamos a la síntesis de acetilcolina. La acetilcolina se sintetiza en las terminaciones finales y en las varicosidades de las fibras nerviosas colinérgicas, donde se almacena en vesículas a una gran concentración hasta que se libera. La reacción química básica de esta síntesis es la siguiente. Vos tenés la colina, que es el compuesto este nitrogenado no proteico, se unirá al acetil-CoA, este compuesto que vimos que lo producía, por ejemplo, el ciclo de Krebs. El acetil-CoA, o la descarboxilación oxidativa del piruvato. El acetil-CoA cede su CoA y el acetato se une a colina para formar acetilcolina por una enzima que es la colina acetiltransferasa. Bien. ¿Cómo se degrada? Una vez que la acetilcolina se segrega a un tejido a partir de una terminación nerviosa colinérgica, persiste en él unos segundos mientras cumple la función de transmitir la señal nerviosa. A continuación, se rompe en acetato y colina, proceso catalizado por una enzima que es la acetilcolinesterasa. Esta enzima está unida al colágeno y a los glucosaminoglucanos en el tejido conjuntivo local o incluso en la membrana de la célula blanco. Después la colina formada se transporta de nuevo hasta la terminación nerviosa, donde se vuelve a utilizar
una y otra vez para la síntesis de una nueva acetilcolina, porque se recicla. Bueno, decíamos que los receptores colinérgicos eran de dos tipos. La acetilcolina activa sobre todo dos tipos de receptores que reciben la denominación de receptores muscarínicos y nicotínicos. ¿Cuál es la diferencia? La muscarina, que es un alcaloide de las setas, de los hongos, y la nicotina, que es un alcaloide vegetal, pueden ambos activar a distintos receptores, que responden a la acetilcolina, pero por ejemplo, el receptor muscarínico responde a la acetilcolina, por eso es colinérgico, pero a la muscarina, no a la nicotina, por eso es muscarínico. El receptor nicotínico responde a la acetilcolina, por eso es colinérgico, pero a la nicotina, por eso es nicotínico, no a la muscarina. Entonces se dividen en muscarínicos y nicotínicos. Los muscarínicos son metabotrópicos, porque usan proteínas G como mecanismo de señalización, y están presentes en todas las células efectoras estimuladas por las neuronas colinérgicas postganglionares del sistema nervioso parasimpático, así como las fibras colinérgicas, que son raras en el sistema simpático. En cambio, los nicotínicos son canales iónicos, son ionotrópicos, activados por ligandos. Estos se observan en los ganglios autónomos, a nivel de la sinapsis entre la neurona preganglionar y la postganglionar del simpático y el parasimpático, y también aparecen en otras terminaciones nerviosas que no son del sistema nervioso autónomo, como la unión neuromuscular del músculo, que viene ustedes en la UP1 de trabajo, donde el neurotransmisor también era nicotínico. Bueno, los receptores nicotínicos entonces son estimulados por acetilcolina y nicotina, son receptores de tipo ionotrópicos activados por ligando. Cuando el ligando se une a ellos, ingresa sodio y se produce la despolarización de la membrana, y son de dos tipos, los NN o neuronales y los NM o musculares. Los neuronales están las neuronas ganglionares del sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático. En cambio, los musculares están los miocitos estriados esqueléticos a nivel de las placas motoras. Los muscarínicos, o M, son estimulados por acetilcolina y muscarina. Son receptores metabotrópicos reguladores de enzimas. Cuando el ligando se une a ellos, se activan proteínas G y se produce la regulación enzimática. Estos son de 5 tipos, 1, 2, 3, 4, 5, pero recuerden, los impares estimulan la proteína GQ y elevan la concentración de inositol trifosfato en las células, teniendo un efecto generalmente activador. En cambio, los pares, el 2 y el 4, por ejemplo, los impares están en las glándulas y estimulan la secreción. Los impares, como el 2 y el 4, activan la proteína GI, inhiben la adenenciclasa y disminuyen la concentración de AMP cíclico, con lo cual tienden a ser inhibitorios, por ejemplo, en el corazón. Bueno, entonces, cuadro resumen. La acetilcolina tiene receptores que se llaman colinérgicos de dos tipos, nicotínicos, muscarínicos. Los nicotínicos pueden ser de dos subtipos, neuronales, musculares, mientras que los muscarínicos pueden ser de dos subtipos, 5 subtipos, M1, 3, 5, los impares, o M2, 4, los pares. La acción de los neuronales es ionotrópica, aumenta el ingreso de sodio y causa despolarización. De los musculares igual, ionotrópica, aumenta el ingreso de sodio y causa despolarización. Mientras que los muscarínicos impares son metabotrópicos, estimulan la proteína GQ, estimulan la enzima fosfolipasa C y aumentan la concentración de inositol trifosfato. En cambio, los pares, 2 y 4, son metabotrópicos, estimulan la proteína GI, inhiben a la enzima adenenciclasa y disminuyen la concentración de AMP5. Vamos a la neurotransmisión colinérgica, un resumen. Entonces, esta es una terminación colinérgica, una fibra colinérgica. La mitocondria genera acetil-CoA, mientras que la colina proviene del exterior. La enzima colina-acetiltransferasa rompe el acetil-CoA, libera la CoA, que será captada de nuevo por la mitocondria, toma el acetato, lo une a la colina y genera acetilcolina. Esa acetilcolina ingresa en las vesículas, las cuales cuando llegue el estímulo para su liberación, liberará la acetilcolina a través al espacio intersináptico. Esta se va a unir a receptores colinérgicos, nicotínicos, muscarínicos, según sea el caso, y después de unos segundos es destruida por la acetilcolinesterasa, liberándose colina y acetato, el acetato se pierde, la colina es recaptada para regenerar el acetilcolina. Bien, vamos a las catecolaminas. La síntesis de noradrenalina comienza en el axoplasma de la terminación nerviosa de las fibras adrenérgicas, pero se completa en el interior de las vesículas secretorias. Los pasos básicos son los siguientes. En el citoplasma, la tirosina
se hidroxila por la tirosina hidroxilasa y se transforma en dopa, dihidroxifenilalanina. Esta, por una decarboxilasa, se transforma en dopamina, que penetra en una vesícula, y la dopamina ya es un neurotransmisor, en otros sectores. Pero una enzima, que es la dopamina hidroxilasa, transforma dopamina en noradrenalina, y esta quedará almacenada en las vesículas. Si estamos en la médula adrenal, la N-metiltransferasa transformará la noradrenalina en adrenalina y liberará a la sangre la adrenalina. Por eso, en la médula suprarrenal, esta reacción está integrada aún por un paso más que transforma el 80% de la noradrenalina en adrenalina. Quiere decir que en las terminaciones del sistema nervioso autónomo simpático, por lo general, llegás hasta acá. Y en la médula adrenal, por lo general, llegás hasta acá. Bien. ¿Cómo se eliminan? Después de la secreción de la noradrenalina a través de la terminación nerviosa, se elimina por 3 vías. O bien, es recaptada las terminaciones adrenérgicas mediante un transporte activo que retira del 50 al 80% de la noradrenalina secretada. Puede difundir de la terminación nerviosa hacia líquidos corporales contiguos y a continuación hacia la sangre, ¿sí? Esto explicaría la eliminación de prácticamente el 20 al 50% restante, y una pequeña proporción puede ser destruida por parte de enzimas. Son dos, la MAO y la COMT. La MAO es la monoamino oxidasa y la COMT es la catecol ortometiltransferasa. Ambas enzimas, MAO y COMT, son capaces de degradar las catecolaminas. Los receptores de las catecolaminas se llaman adrenérgicos. Hay dos clases, alfa y beta. Los alfa son de dos tipos, alfa 1 y alfa 2, que se unen a diferentes proteínas G, son metabotrópicos. Los betas son de 3 tipos, 1, 2 y 3. También son metabotrópicos y se unen a proteínas G. ¿Cómo actúan las catecolaminas? La noradrenalina y la adrenalina, ambas segregadas a la sangre por la médula suprarrenal, poseen efectos un poco diferentes desde la excitación de los receptores alfa y beta. La noradrenalina estimula más que nada a los alfa, y también a los beta, pero en menor grado. La adrenalina activa a los dos, más o menos por igual, con un poquito de efecto superior sobre los beta. Por eso los efectos relativos de la noradrenalina y la adrenalina sobre los diversos órganos están determinados por el tipo de receptor que posea. Si un vaso sanguíneo tiene receptores alfa, ese vaso va a responder más a la noradrenalina que a la adrenalina y va a hacer vasoconstricción. En cambio, si un vaso sanguíneo tiene fundamentalmente receptores beta, va a responder más a la adrenalina que a la noradrenalina y va a ser fundamentalmente relajación. Esto es lo que explica la redistribución de flujo. Porque en el ejercicio o en el estrés, fundamentalmente en el ejercicio, cuando hay una descarga de adrenalina exagerada por la médula adrenal, algunos vasos se dilatan, otros vasos se contraen en respuesta a la misma hormona. Es por el tipo de receptor que poseen. Los alfa causan vasoconstricción y los beta vasodilatación. Bueno, los receptores alfa adrenérgicos son estimulados por noradrenalina principalmente y adrenalina. Los receptores metabotrópicos, reguladores de enzimas. Cuando el ligando se une a ellos, se activan proteínas G y se produce la regulación enzimática, y son de dos tipos. El alfa 1 activa la proteína GQ y eleva la concentración de IP3 en los vasos, con lo cual estimulan el músculo liso y causan vasoconstricción. Los alfa 2 activan a la proteína GI y disminuyen la concentración de la AMP cíclico en neuronas, disminuyendo la liberación del neurotransmisor. Los beta adrenérgicos son estimulados principalmente por adrenalina, después por noradrenalina. Son receptores de tipo metabotrópicos, reguladores de enzimas. Cuando el ligando se une a ellos, se activan proteínas G y se produce la regulación enzimática. Y son de 3 tipos: beta 1, beta 2 y beta 3. Los 3 hacen lo mismo. Estimulan la proteína GS, estimulan la adenilciclasa y elevan el AMP cíclico. Pero, recuerden, los beta 1 están en el corazón, los beta 2 en vasos sanguíneos, en bronquios, causando la vasodilatación, la broncodilatación, y los beta 3 están fundamentalmente en los adipocitos, estimulando la lipólisis. Bueno, acá tenemos el esquema. Las catecolaminas se unen a receptores adrenérgicos de tipo alfa y beta. Los alfa son de tipo 1 y 2, y los betas son de tipo 1, 2 y 3. Con respecto a los alfa 1, todos son metabotrópicos, pero los alfa 1 estimulan la GQ, estimulan la fosfolipasa C y aumentan la concentración del IP3. Los alfa 2 son metabotrópicos, pero estimulan la proteína GS, inhiben a la enzima adenilciclasa y disminuyen el AMP cíclico. Los beta 1, 2 y 3 hacen lo mismo, estimulan a la proteína GS,
estimulan a la enzima adenilciclasa y elevan la concentración de AMP5. Lo que cambia es la localización, como en un ratito vamos a ver. Bueno, la neurotransmisión adrenérgica, entonces, en resumen, yo tengo que entra la tirosina, hidroxila y se transforma en dopamina en la terminal sináptica por la tirosina hidroxilasa. En la hidroxifenidalanina. La dopa se transforma en dopamina por la dopa de carboxilasa, la dopamina se transforma en noradrenalina por la dopamina hidroxilasa, y cuando llega el estímulo, la noradrenalina es liberada hacia la terminal sináptica. Se unirá a receptores alfa o beta adrenérgicos y luego será degradada de tres maneras. O es recaptada para volver a ser utilizada, o se elimina fuera del espacio sináptico, donde será atacado por la CONT, catecolortometiltransferasa, que la transforma en normetanefrina, o bien, cuando es recaptada, puede ser atacada por la monoaminoxidasa, que genera derivados deaminados, o sea que han perdido su grupo amina. Entonces, esta sería un resumen de la neurotransmisión adrenérgica. Bueno, con respecto a la médula, la estimulación de la médula suprarrenal por parte de los nervios simpáticos hace que libere una gran cantidad de adrenalina y noradrenalina a la circulación sanguínea, y estas dos hormonas a su vez se transportan por la sangre hacia todos los tejidos del cuerpo. Más o menos el 80% corresponde a adrenalina y el 20% a noradrenalina, aunque las proporciones relativas pueden cambiar en diferentes condiciones fisiológicas. La adrenalina y la noradrenalina hacen prácticamente lo mismo que hacen en los diversos órganos, que hacen con la estimulación simpática directa. ¿Cuál es la diferencia? Como acaban por sangre, los efectos persisten más, duran 5 a 10 veces más. Es mucho más rápido el sistema nervioso que el sistema endocrino para provocar una respuesta. La diferencia entre adrenalina y noradrenalina circulante es que la noradrenalina produce la contracción de la mayoría de los vasos del cuerpo, también aumenta la actividad cardíaca, inhibe el tubo digestivo y dilata las pupilas, entre otros efectos. La adrenalina provoca más o menos los mismos efectos que la noradrenalina, excepto debido a su acción estimuladora más acusada sobre receptores beta, produce mayor activación cardíaca que la noradrenalina, porque el corazón tiene receptores beta 1. Entonces, la noradrenalina actúa mucho sobre los alfa, no tanto sobre los beta. Entonces, la adrenalina estimula más el corazón. Segundo, la adrenalina no causa más que una débil contracción de los vasos sanguíneos a nivel de los músculos en comparación con la noradrenalina, que se une a receptores alfa. Esto es importante debido a que la noradrenalina eleva mucho la resistencia periférica total y la presión arterial. En cambio, la adrenalina sube la presión arterial en menor magnitud, pero aumenta más el gasto cardíaco. Esta es una diferencia importante entre el estrés y el ejercicio. En el ejercicio se activa mucho más la médula adrenal y libera mucho más adrenalina. Entonces, los efectos son similares, pero en el ejercicio no aumenta tanto la presión arterial, particularmente la presión arterial diastólica. Se mantiene en 80, aunque la disistólica aumenta a 180. En cambio, en el estrés, donde lo que se activan son las terminaciones nerviosas, ahí aumenta mucho la noradrenalina, aumenta mucho la resistencia periférica total, aumenta mucho la presión arterial diastólica. Esto termina siendo perjudicial. El ejercicio es beneficioso para la salud cardiovascular. Es parte de lo que hacemos para promocionar la salud cardiovascular. En cambio, el estrés es perjudicial. Finalmente, una tercera diferencia son las acciones metabólicas. La adrenalina ejerce un efecto metabólico 5 a 10 veces mayor que la noradrenalina, sobre la glucogenólisis, la lipólisis, etc. Bueno, acciones excitadoras y inhibidoras de la estimulación autonómica. La estimulación simpática origina efectos excitadores en algunos órganos, inhibidores en otros. Análogamente, la estimulación parasimpática hace lo mismo, excita algunos e inhibe otros. Lo básico es pensar que cuando en un órgano la estimulación simpática lo excita, la parasimpática lo inhibe. Y podemos tomar como prototipo el corazón, donde, por ejemplo, el simpático eleva la frecuencia cardíaca y el parasimpático la disminuye. El efecto cronotrópico del simpático es positivo y el del parasimpático es negativo. Pero no siempre es así. A veces también son complementarios. Piensen en la función sexual, donde la erección dependía del parasimpático y de la acetilcolina, y la eyaculación dependía del simpático. Entonces, en algunos casos es complementario y no antagónico. Bueno, acá dice, sin embargo, la mayoría de los órganos están predominantemente controlados por uno u otro de ellos, y si no, por ambos, pero en forma sinérgica. Bueno, con respecto a los órganos y a su
a la acción simpática y parasimpática, acá tienen un cuadro. En el corazón, sobre el nodo sinoauricular, el simpático, que es el sistema de la lucha o la huida, o sea, fight or flight, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la contractilidad, aumenta la velocidad de conducción y el automatismo, y todo actuando sobre los nodos, mientras que en el ventrículo aumenta la contractilidad, por receptores fundamentalmente beta 1, secundariamente beta 2. En cambio, el parasimpático tiene una acción de disminuir la frecuencia cardíaca, la contractilidad, la velocidad de conducción y la automaticidad en las aurículas, y una leve disminución de la contractilidad ventricular. Esto es porque se une a receptores M2, muscarínicos de tipo 2, que eran inhibitorios. Sobre vasos, el parasimpático tiene poco efecto, y si lo tiene es vasoconstrictor por M3, vasodilatador por M4, de acuerdo al vaso de la glándula o del músculo correspondiente, pero no inerva fundamentalmente vaso. En cambio, el simpático sí. El simpático, si se une a receptores alfa-1, aumenta la contracción y la resistencia en las arteriolas y en las venas. Si se une a receptores beta 2, acá no están en el cuadro, disminuyen la contractilidad y la resistencia. O sea, concretamente, el simpático actuando sobre receptores alfa causa vasoconstricción, sobre receptores beta causa vasodilatación. En el riñón, sobre la liberación de reninas del sistema renina-angiotensina, es estimulada por el simpático actuando sobre receptores beta. Con respecto al músculo liso bronquiolar, se relaja, produce broncodilatación por el simpático actuando sobre receptores beta 2, mientras que produce contracción, broncoconstricción por el parasimpático actuando sobre receptores muscarínicos M3. Con respecto al aparato gastrointestinal, el simpático inhibe la motilidad, inhibe el peristaltismo, actuando sobre receptores alfa y beta. El alfa contrae los esfínteres y el beta relaja el músculo interesfinteriano, entonces perturba el peristaltismo, mientras que el parasimpático aumenta la contractilidad, relaja los esfínteres, actuando sobre los receptores M1 o M3 para aumentar la contractilidad, M2 o M4 para relajar los esfínteres, y la secreción glandular es estimulada por el parasimpático, actuando fundamentalmente sobre receptores M3. Sobre los adipocitos solo actúa el simpático, actuando sobre receptores beta 3 y estimula la lipólisis. En la vejiga, el simpático produce relajación de la pared y contracción del esfínter, actuando sobre receptores beta 2 para la relajación y alfa 1 para la contracción, y el parasimpático hace lo contrario, contrae la vejiga, el músculo detrusor, relaja el esfínter para estimular la micción, actuando sobre receptores muscarínicos también. Con respecto al útero durante el embarazo, el simpático produce la relajación por receptores beta y la contracción por receptores alfa, mientras que el parasimpático estimula la contracción por receptores muscarínicos. Sobre pene y vesícula seminal, el simpático estimula la eyaculación, mientras que el parasimpático hacía la erección. La erección era por receptores muscarínicos, mientras que la eyaculación por receptores alfa. Las glándulas sudoríparas, ojo, esta sería la excepción. La secreción sudorípara del simpático sería por fibras colinérgicas. El parasimpático no tendría ninguna importancia, y estas fibras colinérgicas se unirían a receptores muscarínicos. Y también podría haber receptores alfa-adrenérgicos. Bueno, finalmente, en el ojo, el músculo radial del dilatador de la pupila se contrae generando midriasis, dilatación pupilar, por receptores alfa, mientras que el músculo esfínter pupilar y el músculo ciliar, el cristalino, se contraen fundamentalmente por el parasimpático, por receptores muscarínicos. El parasimpático produce miosis y aumento del diámetro anteroposterior del cristalino en el fenómeno de la acomodación. Acá tienen un cuadrito resumido, porque tiene muchas más acciones, pero de lo que tienen que saber sobre los distintos órganos del simpático y parasimpático y de los tipos de receptores que tiene cada uno de ellos. Bueno, con respecto a la bibliografía, es el Guyton, capítulo 61, el Gannon, capítulo 17, el Behan Taylor, capítulo 53, y el 3 Guerres, el capítulo 11. Bueno, queridos polluelos, esta es la primera parte, autónomo. Esto engancha con lo que vamos a ver de estrés. En estrés nosotros vamos a analizar el síndrome general de adaptación, donde los distintos signos y síntomas que se observan en un individuo que está atravesando este síndrome tienen que ver en parte por la estimulación simpática, y por el aumento del tono simpático, y secundariamente por la disminución del tono parasimpático, entre otros efectos. Eso lo vamos a ver en la próxima clase. Sigan cuidándose, polluelos, y nos vemos.